En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Estamos en esta octava de Pascua, primera semana de Pascua. Ya es viernes. Estamos en comunión con las intenciones del Papa Francisco, de nuestro obispo Eusebio, también en comunión con el Padre Miguel Claudio, director espiritual de esta casa, San Juan 23, y del Padre José Ramón en la parroquia San José, en donde estoy colaborando en su ministerio. Vamos a saludar a todas las personas que se quieren alimentar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía a nivel espiritual en esta mañana. Queremos pedir por la salud de don Juan Guzmán, papá de una amiga mía, Carmen Mildred, y por sus hijos Marien y Omar. También tenemos una lista de personas que han pedido que se mencione su intención por la salud: de Alexander López, una intención de Filadelfia; Marta Lebrón, William Meléndez y paciente de diálisis; Víctor Marreros Ramos, William González, Carmen Delgado, Juan Rodríguez, Ramonita Ismael, Moisés Nieves, Judith Medina Nieves, Carmen del Valle Ortiz, Leonides Hernández, Antonio Rodríguez, Félix Zavala, José Rolando Santiago, Reinaldo Félix, este es de una intención de Chicago, Migdalia Serrano, Wilfredo Díaz, Wanda Rosario, José Israel Pérez, Luz Figueroa, Lorraine Viñafañe, María Socorro Vázquez Reyes, Yuet Juan Q, esta es una intención de Ecuador, por la salud del sobrino también de Carmen Irichola, y Wanda Rosario. Por los difuntos, eterno descanso de Luis López Martínez, María Cristina Ramos, Alfonso Ramos Torres, Carmen Lidia Vega, Luz Santiago, Pablo Víctor Díaz, Pedro Ramírez, Ramoncito Pérez, Miriam Díaz, Juan Santiago López, Josefa Colón, Marixa Betancur, Santos Colón, Manuel Colón, Roberto Colón, Ferdinand Rivera Ortiz, Ferdinand Rivera, Andrés Santiago, Carmen Espada, Francisco Paco Santos, Amparo Marrero, Francisco Miranda, Andrea Ríos, Sonia Gómez, Linet Ayala. También por el eterno descanso de Gerardo Rivera, Víctor de Jesús, Julia Pesante, Pedro y Joshua Sánchez, y por el eterno descanso de Iber Rosa y de las benditas ánimas del purgatorio. También por los matrimonios, por las familias Coto, por las embarazadas y por todos los que han pedido pero no incluyeron sus nombres. Nos hemos tomado este minuto para mencionar los nombres porque Dios nos conoce, no tenemos ninguna prisa. Él menciona nuestro nombre, por nuestro nombre de bautismo seremos resucitados. Y estamos celebrando la resurrección, pero antes de participar en estos misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia del Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como si fuese domingo decimos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Ponemos las manos juntas. Ya sabemos que la misa tiene 4 partes. La primera parte es el rito de entrada, la segunda la mesa de la palabra, la tercera mesa de la Eucaristía y por último rito de salida. Pues en este rito de entrada terminamos ahora poniendo las manos juntas y termina con esta oración que se llama oración colecta, porque es una colecta de peticiones. En silencio, cada uno pida lo que quiera pedir al Señor en este viernes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, nos vamos a la mesa de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Lo aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús, el de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. En el Salmo responsorial diremos: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Todos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo los bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores, los arquitectos, es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían alar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastraron la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153.
y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Damos la continuidad y celebramos esta continuidad que celebran los católicos que van a misa diaria, que van cogiendo la lectura, sobre todo esa primera lectura. Hace 2 días veíamos que Pedro y Juan fueron al templo y le dijeron a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. En nombre de Jesús Nazareno, levántate. Y lo levantó. Y ya sabemos que este hombre se fue para detrás de Pedro y de Juan y no salía, no sacaba el calzo de ellos, para adelante, para atrás, al templo, pasaban por allí, por ahí. Y la gente se quedó tan entusiasmada porque conocían a este paralítico. Y ayer vimos cómo Pedro dio un discurso extraordinario y cómo relacionó desde Moisés y los profetas lo que se decía del Mesías. Y se atribuyó el milagro, no, se lo atribuyó a Jesús, el Nazareno resucitado, como la lectura decía. Hoy ya la cosa se está complicando, vinieron las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Pues vinieron los sacerdotes. Yo tengo que decir a mi beneficio que no son los sacerdotes de Jesucristo, eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, que es otra cosa. Entonces los sacerdotes vinieron con los saduceos y la guardia del templo. Siempre que nos incomoda algo, tenemos que preguntarnos por qué nos incomoda. Hay veces que nos incomodan cosas que están mal y tenemos que incomodarnos, pues está bien, eso sí. Pero hay veces que nos incomodan cosas de la gente. ¿Por qué nos incomodan las cosas de la gente? No es que yo tenga un interés particular. Están incomodados los sacerdotes porque tenían un particular interés de que no siguieran a Jesús, porque se le caía el kiosco. Y aquí hay un grupito que se llama los saduceos. Está la guardia del templo, están los sacerdotes le tenían envidia a Jesús. Y entonces tenemos a los saduceos eran uno de los 5 o 6 partidos de los judíos. El más rajatabla de la ley eran los fariseos, eso era un partido. Y se educaban para ser fariseos. Pero había un grupo que se llamaba los saduceos. Los saduceos eran lo contrario a los fariseos. Más tarde, cuando llegue el apóstol Pablo, en una trifulca que tuvo, puso a pelear los saduceos con los fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Ahora entiendo la lectura. Vinieron los sacerdotes que le tenían envidia a Jesús porque se le iban a comer el kiosco. Vinieron los guardias del templo porque había un tumulto de gente, había que organizar aquello. Y vinieron los saduceos que tenían interés porque ellos no querían que la doctrina de la resurrección de los muertos se fuera difundiendo. Y ahora estos panchos, ¿quiénes son estos panchos? Pues Pedro y Juan, ahora con mucha autoridad están hablando de que Jesús ha resucitado y que no solamente ha resucitado, sino que ha dado poder para salvar. Entonces hay que meterlo en la cárcel y lo metieron en la cárcel. Entonces, al otro día se reunió la plana mayor de los sacerdotes de aquel templo, que era el sumo sacerdote era Anás, y la familia del Caifás, Juan, Alejandro, y los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes, para preguntarle. Y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto? ¿Y qué es lo que es esto? Pues que pusieron a un paralítico a caminar y que están hablando de que Jesús Nazareno fue el que hizo eso. ¿En nombre de quién? Pues entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Eso es bien importante, lleno del Espíritu Santo. Ya decíamos ayer con esperanza que lo que hizo en Pedro lo hagan nosotros, porque Pedro no todo le salió bien. Pero una vez vino Pentecostés, se llenó del Espíritu Santo y se convirtió en el príncipe de los príncipes, el que tenía la llave, a lo que nosotros llamamos el primer papa, Pedro. Cuando nosotros en la misa hay 13 formas de hacer la oración de consagración, eso se llama plegaria eucarística, hay 13 formas. La primera menciona a los santos romanos y de los fundadores, y dice Pedro, Lino,
Cleto, Clemente, Sisto, todos esos son los primeros papás. El primero es Pedro. Pedro se llenó del Espíritu Santo y dice: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga el beneficio hecho a este hombre, sépalo todo el mundo. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Dos cosas contundentes. Esto es poder de este Señor que ustedes crucificaron, es el Señor nuestro Jesús Nazareno, y ha dado poder para salvar. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Esta frase es muy importante porque a veces nosotros desechamos a los demás porque no llegan las expectativas nuestras y podemos tener la mala experiencia de que resulta que son los primeros. Ya Jesús lo dijo: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. De esto hay muchos relatos, muchísimos, en los deportes, en la política, en muchos sitios, que hay gente que parece que no dan el grado, resulta que son los indispensables. Era una cascarita, no servía para nada, Ese fue el que se convirtió en el astro de todo el juego. Y Jesucristo es la piedra que desecharon los arquitectos. El Salmo responsorial decía: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. En el evangelio que la iglesia nos regala para este viernes es un evangelio de transición. Les explico. Jesucristo resucitó la madrugada del domingo, ahora 12 de abril. Vamos a estar 50 días esperando al Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Jesucristo estuvo en la tierra con nosotros, resucitado 40 días, 40, no 50, 40. Y a los 40 días subió al cielo. 10 días después mandó al Espíritu Santo que él había prometido que el Padre y él iban a enviar. Repaso: resucitó, estuvo con nosotros 40 días. Y después de esos 40 días subió a los cielos. Y 10 días después vino el Espíritu Santo. 40 más 10, 50. Son 50 días desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo. Pero son 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. Esto es bien importante. Jesucristo se apareció varias veces. Ya Jesucristo se ha aparecido 2 veces a estos apóstoles. Pero estos apóstoles todavía no han llegado a Pentecostés. Padre, yo estoy confundido. No te confundas, mijo. Pedro, de la primera lectura, fue después de Pentecostés, que ahora está lleno del Espíritu Santo. Pero en este relato del Evangelio todavía fue antes de los 50 días. Todo esto que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 al principio y después 5.000, eso fue después que se llenó del Espíritu Santo. Como tú, cuando te llenas del Espíritu Santo eres otra cosa. Pero ahora estamos hablando del Pedro bendito, medio chongo. ¿Y cómo dice eso? Pues porque ya Jesucristo se le ha aparecido 2 veces, está en el lago, no sabe qué hacer, como las gallinas aburridas cuando uno tiene finca y tiene gallinas a las 2 de la tarde, que ya la gallina ha comido, empiezan a tontear, a mover hojitas. Pedro está en el lago tonteando, y con él hay 6 apóstoles tonteando. Eso es un Pedro chongo. 2 veces se le ha aparecido Jesucristo, 2 veces. Lo vamos a escuchar este domingo. Este domingo es el encuentro de esas 2 veces con Jesucristo. Primero no estaba Tomás y después estaba Tomás. Ese es el banquete que tenemos este domingo. Esas 2 veces ya había pasado. Y con todo y eso pisan y no arrancan. Pedro en el lago como si nada. Y dice, aburrido, voy a pescar. Y los otros que estaban con él, que no tenían nada que hacer, dijeron, vamos también. Con ese aburrimiento no se pesca ni un catajo. Por eso no se sorprendan que llegó la noche y no habían pescado ni una sardina, con el aburrimiento que tenían, con la tronco de pasión que tenían, ninguna, no pescaron nada. Y se le aparece Jesucristo resucitado y le grita de gloria, muchachos, ¿tienen pescado? ¿Han pescado? Y ellos dijeron, no, tira las redes por el lado derecho. Vamos a tirarla. Y la tiraron. Y ya saben, la pesca fue extraordinaria. Resulta que eso está en la hora de las madrugadas, en la oscuridad. Y entonces, el discípulo amado, para no darse la pata, que fue el que escribió el Evangelio, se llama Juan. Pudo haber dicho yo, Juan. No, él dice, el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor.
Y cuando Pedro escuchó que dice, es el Señor, se puso la túnica. ¿Por qué? O porque se tiró en calzoncillo, porque estaba bendito como Dios lo mandó al mundo, pues estaba pescando. Pero cuando descubrió que era el Señor, se puso la jopita, la túnica, y se tiró. Por respeto. Y era bastante llano, llegó. Y cuando alan la barquita para donde está la orilla, encuentran con que Jesucristo, pero todo el mundo sabe que es él, pero no se atreven a preguntarle quién eres. Está con una brasa, que es una brasa. Después que ha hecho la hoguera, queda el carboncito prendido y ahí es que tú puedes cocinar para que no se te ahume. Y entonces tenía un pescado. Y él le dijo, tráigame de los pescados de ustedes. 153. Yo recuerdo que yo le pregunté a un amigo mío africano cuando estaba en Italia, que estudiaba Biblia, Gabriel Gabati, que era del Congo. ¿Qué significan esos 153? Y él me decía, posiblemente eran 153 ciudades importantes en aquel momento. Era como una inclusión de una pesca de todo el mundo. Eso son teorías, eso no se explica nunca. Pero bien, puede ser eso. 153 pescados. Lo que es grato aquí, y quizás es el momento más importante, cuando Jesucristo dice, tráigame de sus pescados. Y lo unió al pescado que ella tenía en las brasas. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres. Entonces él cogió un poco de pan, como hacía siempre, y se lo entregó. Obviamente ellos sabían, estos eran apóstoles, no solamente habían estado las 2 o 3 multiplicaciones de los panes, habían estado la última cena, y Jesucristo tiene la bendita manía de hacer lo mismo. Coge pan, lo bendice, lo parte y cogió el pescado. Esto es extraordinario porque ellos sabían que era Jesús y no se atrevieron a preguntar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez. Ahora, cuando las primeras 2 veces son lo que nos va a relatar este domingo. Esta es la tercera vez que Jesucristo se le aparece a ellos. Dentro de los 40 días. Después de eso se va a aparecer. Y también el pescado, se lo dio el pan. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. De modo que estamos viendo a un Pedro extraordinario después que recibió el Espíritu Santo. Y un Pedro chongo antes de recibir el Espíritu Santo. Y bien chonguito porque ya había visto a Jesús 2 veces. Aquí hay un asunto que no vamos a resolver hoy. Y es que Pedro traicionó a Jesús. Y las 2 veces y esta tercera pasó con ficha porque no le ha dado frente a Jesús. Después de este pescadito que se están comiendo, Jesucristo lo va a llamar y decir, papá, ven acá. Y ese encuentro es fabuloso, no lo vamos a anticipar. Coming soon, no se preocupen que vamos a 50 días para esto. ¿Escucharon bien? Pedro tiene un asunto que no ha resuelto. Y es que traicionó a Jesús y lo negó. Y Jesús se apareció este domingo, primero sin Tomás y segundo con Tomás. Gracias a Tomás lo cogió con Tomás. Y Pedro quedó calladito, escondidito. Y esta es la tercera vez. Y ahí tenemos ahora comiendo el pescadito. Pero a cada puerquito le llega su Navidad. A Pedro se le va a llamar y le van a decir, bueno, vamos ahora a resolver el asuntito que tú y yo tenemos sin resolver. Pero eso es una lectura que viene en los próximos días. Hoy basta con señalar que Pedro es extraordinario cuando se llena del Espíritu Santo. Pero es uno comuncito como nosotros, común como nosotros, si no tiene el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Segundo, me llama muchísimo la atención la hoguera que Jesús tenía y el pescado. ¿Por qué Jesús quiso que también de los pescados que ellos habían pescado se haya colocado en la hoguerita? Si él ya tenía allí pescado, ¿para qué invitó a ellos a pescar? Y esto es una situación bien profunda. Un santo padre, no sé si era San Agustín, decía, Dios no nos salva sin nosotros. ¿Qué significa eso? Dios no nos salva sin nosotros. Hay mucha gente que dice, solo Jesucristo salvará a Puerto Rico. Usted no ha entendido nada de lo que significa ser cristiano. No es cierto que solo Jesucristo puede salvar a Puerto Rico. ¿Jesucristo puede solo salvar a Puerto Rico? Sí, pero Él no quiere. Él quiere contar con nosotros. No seamos tan mediocres y tan parásitos que no hagamos lo que nos toca hacer. Jesucristo tenía una fogata con pescado, sí,
Ya tenía alimento, sí, pero quiere que fruto de nuestro trabajo y de esfuerzo traigamos también nuestros pecados. Y la unión entre lo divino y lo humano hace posible la encarnación del milagro. Es decir, Jesucristo quiere salvar a Puerto Rico contando con nosotros los cristianos en Puerto Rico. Esto es una maravilla porque nos hace responsables, corresponsables de la salvación. No seamos parásitos. También nosotros tenemos que corresponder. Llegó el agua a la tierra y se sembró y llegó a la semilla. La idea es que demos frutos. Hoy el fruto es tráiganme de sus pescados para unirlos con los míos. El esfuerzo grande que yo he hecho es inconmensurable, no se puede medir. Pero yo quiero agregar el esfuerzo de ustedes, que tampoco es una porquería. Únanse en amor. Entonces, hoy es una invitación extraordinaria a traer de nuestros frutos, aunque sean a veces enclenques frutos, pero que lo coloquemos en los frutos de Jesús para que tengan más valor. Y allí se confundan en una misma obra. Y eso es bien profundo, hermano. Ojalá que pidamos al Espíritu Santo para que salgamos del Pedro chongo al Pedro extraordinario que dio testimonio y cómo lo dio. Y segundo, que nos demos cuenta que Jesús necesita de nosotros. Eso es un disparate teológico, pero es una verdad mística. Dios necesita de mis manos, de tus pies, de tu boca y de tu corazón. Que el Señor te bendiga. Nos ponemos de pie y ahora decimos: por tu resurrección, escúchanos, Señor. Todos. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestro Papa Francisco. Se ve un poquito desmejorado, ¿verdad? Como medio apagadito. El peso de los años y esto del COVID y de la situación de pobreza a él como que le llega al corazón. Vamos a pedir por el Papa Francisco, por su salud, por nuestro obispo Eusebio y por todos los sacerdotes y diáconos para que sigan entregándose en la oración, sobre todo por su pueblo. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos por esta pandemia, por todos los que están sufriendo estas situaciones, por todos los que han pedido, por sus enfermos, por sus difuntos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos por este fin de semana para que podamos encontrarnos en ese evangelio con Tomás y con los apóstoles ante la primera y la segunda aparición de Jesucristo resucitado con ellos, según San Juan. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Vamos a pedir de manera muy especial por toda la gente que están trabajando por los demás, por el gobierno, por el personal de salud, por el personal de orden público. Tenemos familiares y amigos que trabajan en todos ellos. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Y yo quiero pedir por nuestros seminaristas, por Jonathan, quiero pedir por Eliezer, por Jean, por Reinaldo, por Gabriel, por Carlos y por Jorge Mila allá en México. Roguemos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Padre, acoge las peticiones que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Al mezclar el vino y el agua en este cáliz, nos recuerda nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecerle este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, realiza en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre Celestial, has escuchado los nombres de todos nuestros difuntos que hemos mencionado al principio de la misa. También te pedimos por los que no mencionamos, por los que murieron ahorita en la mañana, por los que están agonizando en este preciso momento y por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el Beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Ya saben ustedes que les pido que pongan la mano en el corazón. Es una oración sacerdotal. En silencio acompaña al sacerdote, pidiendo por el pueblo y pidiendo la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Jesús dijo a sus discípulos, vengan a comer. Tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde vamos a celebrar de forma un poco atípica el Via Lucis. Digo atípico porque los Via Lucis para caminar con la gente y con velas encendidas, pero y con alegría y micrófonos y guitarras y bailes y pantomimas y pasos de comedia y todo, porque es una alegría. Pero en esta situación de cuarentena, pues haremos un poquito más restringida la celebración, pero siempre bonita y alegre. Allá en Aybonito, en la parroquia San José de Aybonito, en la página de Facebook de la parroquia, vamos a transmitir, nos va a presidir nuestro padre José Ramón, allí estaré yo también, y los hermanos diáconos, y va a haber una pequeña representación, 2 personas de una pastoral que van a leer las estaciones, y 2 personas que van a cantar cancioncita. Entonces es un Via Lucis. Los que nunca han participado, pues vayan a esta red social que tendremos a las 5, estaremos presentándolo y compartiéndolo con ustedes hoy a las 5. Y encomendamos este fin de semana al Señor y pedimos que la Virgen María nos acompañe para llegar a Jesús. Ponemos las manos juntas y le decimos a la Virgen María que está en el cielo mirando esta imagencita: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo lunes por este medio. Y vamos a darle gracias a los técnicos, a José y a Saraí, y a los encargados de la sacristía, a Laura y Miguel, que hacen posible esto todos los días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría de Cristo sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.